La paráfrasis de Chem. Sobre lo inconcebible. La paráfrasis sobre el espíritu no concebido, lo que Derdequeas me reveló, Sem, según la voluntad de la majestad. Chem tiene una visión. Mi pensamiento, que estaba en mi cuerpo, me arrebató de mi raza. Me llevó a la cima del mundo, que está cerca de la luz que brillaba en toda el área allí. No vi ninguna semejanza terrenal, pero había luz. Y mi pensamiento se separó del cuerpo de la oscuridad como si estuviera dormido. Derdequeas le cuenta a Chem sobre los poderes del universo. Escuché una voz que me decía, Chem, ya que eres de un poder sin mezclar y eres el primer ser sobre la tierra, escucha y entiende lo que te diré primero con respecto a las grandes potencias que existían al principio antes de que apareciera. Había luz y oscuridad, y había espíritu entre ellos. Desde que tu raíz cayó en el olvido, lo que era el espíritu no concebido, te revelo la verdad sobre los poderes. La luz era pensamiento, llena de atención y razón, estaban unidos en una sola forma. Y la oscuridad era viento en las aguas. Poseía la mente envuelta en fuego caótico. Y el espíritu entre ellos era una luz suave y humilde. Estas son las tres raíces. Reinaron cada uno en sí mismos, solos. Y se cubrieron, cada uno con su poder. Pero la luz, ya que poseía un gran poder, sabía la humillación de la oscuridad y su desorden, a saber, que la raíz no era recta. La torpeza de la oscuridad era la falta de percepción, es decir, la ilusión de que no hay nadie por encima de él. Y mientras pudiera contener su maldad, estaba cubierto con el agua. Y se agitó. Y el espíritu estaba asustado por el sonido. Se levantó a su estación y vio un gran agua oscura. Y tenía náuseas. El pensamiento del espíritu miró hacia abajo, vio la luz infinita. Pero fue pasado por alto por la raíz pútrida. Y por la voluntad de la gran luz el agua oscura se separó. La oscuridad surgió envuelta en una ignorancia vil, y esto fue para que la mente pudiera separarse de él, porque se enorgullecía de ella. La oscuridad ve el espíritu. Cuando la oscuridad se agitó, la luz del espíritu se le apareció. Cuando lo vio se asombró. No sabía que otro poder estaba por encima de él. Y cuando vio que su semejanza era oscura en comparación con el espíritu, se sintió herido. Y en su dolor levantó, por encima de la altura de los miembros de la oscuridad, su mente, que era el ojo de la amargura del mal. Hizo que su mente tomara forma en un miembro de las porciones del espíritu, pensando que, al mirar hacia abajo a su mal, sería capaz de igualar el espíritu. Pero no pudo, porque quería hacer algo imposible, y no tuvo lugar. Pero para que la mente de las tinieblas, que es el ojo de la amargura del mal, no sea destruida, ya que fue hecho parcialmente similar, se levantó y brilló con una luz ardiente sobre todo el Hades que la igualdad de la luz impecable podría hacerse evidente. Porque el espíritu se benefició de toda forma de oscuridad porque apareció en su majestad. Y apareció la luz exaltada e infinita, porque estaba muy alegre. Deseaba revelarse al espíritu. Y la semejanza de la luz exaltada apareció al espíritu no concebido. Aparecí. Soy el hijo de la luz incorruptible e infinita. Aparecí a semejanza del espíritu, porque soy el rayo de la luz universal. Y su apariencia para mí fue para que la mente de la oscuridad no permaneciera en el Hades. Porque la oscuridad se hizo como su mente en una porción de los miembros. Cuando yo, Sem, aparecí a semejanza, para que la oscuridad se oscureciera a sí misma, de acuerdo con la voluntad de la majestad, y para que la oscuridad se volviera desprovista de todos los aspectos del poder que poseía, la mente sacó el fuego caótico, con el cual estaba cubierto. De en medio de la oscuridad y el agua, y de la oscuridad el agua se convirtió en una nube, y de la nube el útero tomó forma. El fuego caótico, que era una desviación, fue allí. La oscuridad eyacula la mente en el útero de la naturaleza. Y cuando la oscuridad vio el útero, se volvió imprudente. Y cuando despertó el agua, frotó el útero. Su mente se disolvió hasta las profundidades de la naturaleza. Se mezcló con el poder de la amargura de la oscuridad. Y el ojo del vientre se rompió ante la maldad para que no volviera a dar a luz a la mente. Porque era una semilla de la naturaleza de la raíz oscura. Y cuando la naturaleza se había tomado la mente por medio del poder oscuro,
cada semejanza tomó forma en ella. Y cuando la oscuridad había adquirido la semejanza de la mente, se parecía al espíritu. Porque la naturaleza se levantó para expulsarla, ella era impotente contra ella, ya que no tenía una forma de la oscuridad. Porque ella lo sacó a la nube. Y la nube brilló. Una mente apareció en ella como un fuego espantoso y dañino. La mente chocó contra el espíritu no concebido, ya que poseía una semejanza de él, para que la naturaleza pudiera vaciarse del fuego caótico. E inmediatamente la naturaleza se dividió en 4 partes. Se convirtieron en nubes que variaban en su apariencia. Se llamaban himen, nacimiento tardío, poder y agua. Y el himen y el parto y el poder eran fuegos caóticos. Y la mente fue extraída de en medio de la oscuridad y el agua, ya que la mente estaba en medio de la naturaleza y el poder oscuro, para que las aguas dañinas no se aferraran a ella. Debido a esto, la naturaleza se dividió, según mi voluntad, para que la mente pueda volver a su poder, que la raíz oscura, mezclada con la mente, le había quitado. Y la raíz oscura apareció en el útero. En la división de la naturaleza, la raíz oscura se separó del poder oscuro, que poseía de la mente. La mente entró en medio del poder, esta era la región media de la naturaleza. La luz del espíritu está en los límites de la naturaleza. El espíritu de luz, cuando la mente lo agobió, se asombró. Y la fuerza de su asombro desechó la carga. Y volvió a su calor. Se puso la luz del espíritu. Y cuando la naturaleza se alejó del poder de la luz del espíritu, la carga regresó. Y el asombro de la luz volvió a desechar la carga. Se pegó a la nube del himen. Y todas las nubes de oscuridad gritaron, los que se habían separado del Hades, a causa del poder alienígena. Este es el espíritu de luz que ha venido en ellos. Y por la voluntad de la majestad, el espíritu miró hacia la luz infinita, para que su luz se compadeciera y la semejanza se sacara del Hades. Y cuando el espíritu había mirado, yo fluía fuera de, y, el Hijo de la Majestad, como una ola de luz y como un torbellino del espíritu inmortal. Y soplé desde la nube del himen sobre el asombro del espíritu no concebido. La nube se separó y arrojó luz sobre las nubes. Estos se separaron para que el espíritu pudiera regresar. Debido a esto, la mente tomó forma. Su resto fue destrozado. Porque el himen de la naturaleza era una nube que no puede ser captada, es un gran fuego. Del mismo modo, el nacimiento posterior de la naturaleza es la nube del silencio, es un fuego augusto. Y el poder que se mezcló con la mente, It, también era una nube de naturaleza que se unió con la oscuridad que había despertado a la naturaleza a la falta de castidad. Y el agua oscura era una nube espantosa. Y la raíz de la naturaleza, que estaba debajo, estaba torcida, ya que es pesada y dañina. La raíz era ciega a la luz atada, lo cual era insondable porque tenía muchas apariencias. Derdequeas apela en nombre del Espíritu. Tuve lástima por la luz del Espíritu que la mente había recibido. Regresé a mi posición para orar a la luz exaltada e infinita para que el poder del Espíritu aumentara allí y se llenara sin contaminación oscura. Y reverentemente dije, tú eres la raíz de la luz. Tu forma oculta ha aparecido, oh exaltada, infinita. Que todo el poder del Espíritu se extienda y se llene de su luz, oh luz infinita. Entonces no podrá unirse con el espíritu no concebido, y el poder del asombro no podrá mezclarse con la naturaleza. Según la voluntad de la majestad, mi oración fue aceptada. Y se escuchó la voz de la palabra diciendo a través de la majestad del espíritu no concebido, mira, el poder se ha completado. El que fue revelado por mí apareció en el espíritu. De nuevo apareceré. Soy Derdequeas, el Hijo de la luz incorruptible e infinita. La luz del Espíritu Infinito descendió a la naturaleza débil por un corto tiempo hasta que toda la impureza de la naturaleza se volvió vacía, y para que la oscuridad de la naturaleza pudiera ser expuesta. Me puse mi prenda, que es la prenda de la luz de la majestad, que soy. Vine en la apariencia del Espíritu para considerar toda la luz que estaba en las profundidades de la oscuridad, de acuerdo con la voluntad de la majestad, para que el Espíritu por medio de la palabra pudiera llenarse con su luz independientemente del poder de la luz infinita. Y a mi deseo el Espíritu surgió por su propio poder.
Su grandeza le fue concedida para que pudiera llenarse de toda su luz y apartarse de toda la carga de la oscuridad. Porque lo que había detrás era un fuego oscuro que soplaba y presionaba sobre el espíritu, y el espíritu se regocijó porque estaba protegido del agua espantosa. Pero su luz no era igual a la majestad. Lo que le fue concedido por la luz infinita fue dado para que en todos sus miembros pudiera aparecer como una sola imagen de luz. Y cuando el espíritu se levantó sobre el agua, su oscura semejanza se hizo evidente. Y el espíritu honró la luz exaltada, segaramente solo tú eres el infinito, porque estás por encima de toda cosa no concebida, porque me has protegido de la oscuridad. Y a tu deseo me levanté por encima del poder de la oscuridad, segaramente. Solo tú eres el infinito, porque estás por encima de toda cosa no concebida, porque me has protegido de la oscuridad. Y a tu deseo me levanté por encima del poder de la oscuridad, segaramente solo tú eres el infinito, porque estás por encima de toda cosa no concebida, porque me has protegido de la oscuridad. Y a tu deseo me levanté por encima del poder de la oscuridad. Y para que nada se te escondiera, Sem, el pensamiento, que el espíritu de la grandeza había contemplado, surgió, ya que la oscuridad no podía contener su maldad. Pero cuando apareció el pensamiento, las tres raíces se conocieron como eran desde el principio. Si la oscuridad hubiera podido contener su maldad, la mente no se habría separado de él y otro poder no habría aparecido. Derdequeas ilumina la luz del espíritu. Pero desde el momento en que apareció me vieron, el Hijo de la Majestad, que la luz del espíritu podría no desmayarse y que la naturaleza podría no reinar sobre ella, porque me miraba. Y por la voluntad de la grandeza se reveló mi igualdad, que lo que es del poder podría hacerse evidente. Tú eres el gran poder que surgió, y yo soy la luz perfecta que está por encima del espíritu y la oscuridad, el que avergüenza a la oscuridad por la relación de roce impuro. Porque a través de la división de la naturaleza la majestad deseaba ser cubierta con honor hasta la altura del pensamiento del espíritu. Y el espíritu recibió descanso en su poder. Porque la imagen de la luz es inseparable del espíritu no concebido. Y los legisladores no lo nombraron después de todas las nubes de la naturaleza, ni es posible nombrarlo. Porque cada semejanza en la que la naturaleza se había dividido es un poder del fuego caótico, que es la semilla material. El que tomó para sí el poder de la oscuridad lo encarceló en medio de sus miembros, y por la voluntad de la majestad, para que la mente y toda la luz del espíritu pudieran ser protegidas de toda carga y del trabajo de la naturaleza, una voz salió del espíritu a la nube del himen. Y la luz del asombro comenzó a regocijarse con la voz que se le había concedido. Y el gran espíritu de luz estaba en la nube del himen. Honró la luz infinita y la semejanza universal, quien soy, el Hijo de la Majestad, diciendo, Anases Duces, eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la Majestad para establecer cada luz del Espíritu sobre el lugar y para separar la mente de la oscuridad. Porque no era correcto que la luz del Espíritu permaneciera en el Hades. Porque a tu deseo surgió el Espíritu para contemplar tu grandeza, para que la mente y toda la luz del Espíritu pudieran ser protegidos de toda carga y del trabajo de la naturaleza, una voz salió del Espíritu a la nube del himen. Y la luz del asombro comenzó a regocijarse con la voz que se le había concedido. Y el gran espíritu de luz estaba en la nube del himen. Honró la luz infinita y la semejanza universal, quien soy, el Hijo de la Majestad, diciendo, Anases Duces, eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la Majestad para establecer cada luz del espíritu sobre el lugar y para separar la mente de la oscuridad. Porque no era correcto que la luz del espíritu permaneciera en el Hades. Porque a tu deseo surgió el espíritu para contemplar tu grandeza, para que la mente y toda la luz del espíritu pudieran ser protegidos de toda carga y del trabajo de la naturaleza, una voz salió del espíritu a la nube del himen. Y la luz del asombro comenzó a regocijarse con la voz que se le había concedido. Y el gran espíritu de luz estaba en la nube del himen. Honró la luz infinita y la semejanza universal, quien soy, el Hijo de la Majestad, diciendo, Anases Duces, eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la Majestad para establecer cada luz del espíritu sobre el lugar y para separar la mente de la oscuridad. Porque no era correcto que la luz del espíritu permaneciera en el Hades. Porque a tu deseo surgió el espíritu para contemplar tu grandeza, una voz salió del espíritu a la nube del himen.
Y la luz del asombro comenzó a regocijarse con la voz que se le había concedido. Y el gran espíritu de luz estaba en la nube del himen. Honró la luz infinita y la semejanza universal, quien soy, el Hijo de la Majestad, diciendo, Anaces Duces, eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la Majestad para establecer cada luz del espíritu sobre el lugar y para separar la mente de la oscuridad. Porque no era correcto que la luz del espíritu permaneciera en el Hades. Porque a tu deseo surgió el espíritu para contemplar tu grandeza, una voz salió del espíritu a la nube del himen. Y la luz del asombro comenzó a regocijarse con la voz que se le había concedido. Y el gran espíritu de luz estaba en la nube del himen. Honró la luz infinita y la semejanza universal, quien soy, el Hijo de la Majestad, diciendo, Anaces Duces, eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la Majestad para establecer cada luz del espíritu sobre el lugar y para separar la mente de la oscuridad. Porque no era correcto que la luz del espíritu permaneciera en el Hades. Porque a tu deseo surgió el espíritu para contemplar tu grandeza, quien soy yo, el Hijo de la Majestad, diciendo, Anaces Duces, tú eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la Majestad para establecer cada luz del espíritu sobre el lugar y para separar la mente de la oscuridad. Porque no era correcto que la luz del espíritu permaneciera en el Hades. Porque a tu deseo surgió el espíritu para contemplar tu grandeza, ¿quién? Soy yo, el Hijo de la Majestad, diciendo, Anaces Duces, tú eres la luz infinita que fue dada por la voluntad de la Majestad para establecer cada luz del espíritu sobre el lugar y para separar la mente de la oscuridad. Porque no era correcto que la luz del espíritu permaneciera en el Hades. Porque a tu deseo surgió el espíritu para contemplar tu grandeza. Derdequeas perturba los poderes de la naturaleza. Porque te dije estas cosas, Sem, para que sepas que mi semejanza, el Hijo de la Majestad, es de mi pensamiento infinito, ya que soy para él una semejanza universal que no miente, y estoy por encima de toda verdad y soy el origen de la palabra. Su apariencia está en mi hermosa prenda de luz, que es la voz del pensamiento inconmensurable. Somos esa luz única y única que surgió. Apareció en otra raíz para que el poder del espíritu pudiera ser levantado de la naturaleza débil. Porque por la voluntad de la gran luz salí del espíritu exaltado a la nube del himen sin mi vestimenta universal. Y la palabra me llevó a sí mismo, desde el espíritu, en la primera nube del himen de la naturaleza. Y me puse esto de lo cual la majestad y el espíritu inconcebido me hicieron digno. Y la triple unidad de mi prenda apareció en la nube, por la voluntad de la majestad, en una sola forma. Y mi semejanza estaba cubierta con la luz de mi prenda. Y la nube estaba perturbada, y no podía tolerar mi semejanza. Derramó el primer poder, que había tomado del Espíritu, el que brillaba sobre él desde el principio, antes de que apareciera en la palabra al Espíritu. La nube no habría podido tolerar a ambos. Y la luz que salió de la nube pasó por el silencio hasta que entró en la región media. Y por la voluntad de la majestad, la luz se mezcló con él, es decir, el espíritu que existe en silencio que había sido separado del espíritu de luz. Fue separado de la luz por la nube del silencio. La nube estaba perturbada. Fue él quien dio descanso a la llama del fuego. Él humilló el vientre oscuro para que ella no revelara otra semilla de la oscuridad. Los mantuvo de vuelta en la región media de la naturaleza en su posición, que estaba en la nube. Estaban preocupados porque no sabían dónde estaban. Porque todavía no poseen la comprensión universal del espíritu, estaban preocupados porque no sabían dónde estaban. Porque todavía no poseen la comprensión universal del espíritu, estaban preocupados porque no sabían dónde estaban. Porque todavía no poseen la comprensión universal del espíritu. Y cuando oré a la majestad, hacia la luz infinita, para que el poder caótico del espíritu pudiera ir y venir, y el vientre oscuro pudiera ser estéril, y que mi semejanza pudiera aparecer en la nube del himen, como si estuviera envuelto en la luz del espíritu que me precedió. Y por la voluntad de la majestad y a través de la oración vine en la nube para que a través de mi prenda, que era del poder del espíritu, el pleroma de la palabra pudiera traer poder a los miembros que lo poseían en la oscuridad. Porque por causa de ellos aparecí en este lugar insignificante. Porque soy un ayudante de todos los que se les ha dado un nombre.
Cuando aparecí en la nube, la luz del Espíritu comenzó a salvarse del agua espantosa y de las nubes de fuego que habían sido separadas de la naturaleza oscura. Y les di el honor eterno para que no volvieran a participar en el roce impuro. Y la luz que estaba en el himen fue perturbada por mi poder, y pasó por mi región media. Estaba lleno del pensamiento universal. Y a través de la palabra de la luz del Espíritu volvió a su reposo. Recibió forma en su raíz y brilló sin deficiencia. Y la luz que había salido con ella del silencio fue en la región media y regresó al lugar. Y la nube brilló. Y de él vino un fuego insaciable. Y la porción que se separó del asombro puso en el olvido. Fue engañado por el fuego de la oscuridad. Y la conmoción de su asombro desechó la carga de la nube. Era malo, ya que era inmundo. Y el fuego se mezcló con el agua para que las aguas se volvieran dañinas. La naturaleza, que había sido perturbada, surgió inmediatamente de las aguas ociosas. Porque su ascenso fue vergonzoso. Y la naturaleza se llevó el poder del fuego. Ella se hizo fuerte debido a la luz del Espíritu que estaba en la naturaleza. Su semejanza apareció en el agua en forma de una bestia espantosa con muchas caras, que está torcida debajo. Una luz descendió al caos lleno de niebla y polvo, para dañar la naturaleza. Y la luz del asombro en la región media llegó a ella después de que él desechó la carga de la oscuridad. Se regocijó cuando surgió el Espíritu. Porque miró desde las nubes hacia las aguas oscuras sobre la luz que estaba en las profundidades de la naturaleza. Así que me parecía que podría tener la oportunidad de bajar al mundo inferior, a la luz del Espíritu que estaba agobiado, para poder protegerlo del mal de la carga. Y a través de su mirada hacia la región oscura, una vez más surgió la luz, para que el útero pudiera volver a salir del agua. El útero surgió por mi voluntad. Deliciosamente, el ojo se abrió. Y la luz, que había aparecido en la región media y que se había separado del asombro, descansó y brilló sobre ella. Y el vientre vio cosas que no había visto antes, y se regocijó alegremente en la luz, aunque esta que apareció en la región media, en su maldad, no es suya. Cuando la luz brilló sobre ella, y el vientre vio cosas que no había visto, y fue llevada al agua, estaba pensando que había alcanzado el poder de la luz, y ella no sabía que su raíz estaba inactiva por la semejanza de la luz, y que era a la raíz que él había corrido. La luz reza por misericordia. La luz estaba asombrada, la que estaba en la región media y que estaba empezando y terminando. Por lo tanto, su pensamiento miró directamente a la luz exaltada. Y él llamó y dijo, Señor, ten piedad de mí, porque mi luz y mi esfuerzo se extraviaron. Porque si tu bondad no me establece, no sé dónde estoy. Y cuando la majestad lo oyó, tuvo misericordia de él. Y aparecí en la nube del himen, en silencio, sin mi vestidura sagrada. Con mi voluntad honré mi prenda, que tiene 3 formas en la nube del himen. Y la luz que estaba en silencio, la del poder regocijante, me contenía. Lo usé. Y sus 2 partes aparecieron en una sola forma. Sus otras partes no aparecieron a causa del incendio. Me volví incapaz de hablar en la nube del himen, porque su fuego era espantoso, levantándose sin disminuir. Y para que mi grandeza y la palabra aparecieran, coloqué también mi otra prenda en la nube del silencio. Entré en la región media y puse la luz que había en ella, que estaba hundida en el olvido y que estaba separada del espíritu de asombro, porque él había desechado la carga. A mi deseo, nada mortal se le apareció, pero todas eran cosas inmortales que el espíritu le concedió. Y dijo en la mente de la luz, Aieiou pardou iaeyou, he venido en gran descanso para que pueda dar descanso a mi luz en su raíz, y puede sacarla de la naturaleza dañina. Derdequea se pone una prenda ardiente y tiene sexo con la naturaleza. Entonces, por voluntad de la majestad, me quité la prenda de luz. Me puse otra prenda de fuego, que no tiene forma, que proviene de la mente del poder, que estaba separada, y que estaba preparada para mí, según mi voluntad, en la región media. Porque la región media lo cubrió con un poder oscuro que podría venir y ponerme. Bajé al caos para salvar toda la luz de él. Porque sin el poder de la oscuridad no podría oponerme a la naturaleza. Cuando llegué a la naturaleza ella no era capaz de tolerar mi poder.
pero me apoyé en su ojo que miraba, que era una luz del Espíritu. Porque había sido preparado para mí como una prenda y descanso por el Espíritu. A través de mí, abrió los ojos al Hades. Le concedió a la naturaleza su voz por un tiempo. Y mi vestido de fuego, según la voluntad de la majestad, bajó a lo que es fuerte, y a la porción inmunda de la naturaleza que el poder de la oscuridad estaba cubriendo. Y mi prenda flotaba la naturaleza en su cubierta. Y su feminidad inmunda era fuerte. Y el útero iracundo subió y secó la mente, pareciéndose a un pez que tiene una gota de fuego y un poder de fuego. Y cuando la naturaleza se había alejado de la mente, estaba preocupada y lloraba. Cuando ella fue herida y en sus lágrimas, ella desechó el poder del Espíritu y permaneció como yo soy. Me puse la luz del Espíritu y descansé con mi prenda a causa de la vista del pez. Y para que los hechos de la naturaleza pudieran ser condenados, ya que ella es ciega, salieron de ella múltiples animales, de acuerdo con el número de los vientos fugaces. Todos ellos surgieron en el Hades buscando la luz de la mente que tomó forma. No pudieron oponerse a ello. Me regocijé por su ignorancia. Derdequeas engaña a la naturaleza y comienza la creación. Me encontraron, el Hijo de la Majestad, frente al útero que tiene muchas formas. Me puse a la bestia y le puse ante ella una gran petición para que el cielo y la tierra pudieran surgir, para que toda la luz pudiera elevarse. Porque de ninguna otra manera el poder del Espíritu podría salvarse de la esclavitud, excepto que yo se le aparezca en forma animal. Por lo tanto, ella fue amable conmigo como si yo fuera su hijo. Y a causa de mi petición, la naturaleza surgió, ya que ella posee el poder del Espíritu y la oscuridad y el fuego. Porque ella se había quitado sus formularios. Cuando lo desechó, sopló sobre el agua. El cielo fue creado. Y de la espuma del cielo surgió la tierra. Y por mi deseo produjo todo tipo de alimentos de acuerdo con el número de las bestias, y produjo rocío de los vientos a causa de vosotros y de los que serán concebidos por segunda vez sobre la tierra. Porque la tierra poseía un poder de fuego caótico. Por lo tanto, produjo toda semilla. Y cuando el cielo y la tierra fueron creados, mi vestido de fuego se levantó en medio de la nube de la naturaleza y brilló sobre el mundo entero hasta que la naturaleza se secó. La oscuridad que era la prenda de las tierras fue arrojada a las aguas dañinas. La región media fue limpiada de la oscuridad. Pero el útero se afligió por lo que había sucedido. Ella percibió, en sus partes, el agua como un espejo. Cuando lo percibió, se preguntó cómo había surgido. Por lo tanto, ella seguía siendo viuda. También se sorprendió de que no estuviera en ella. Porque aún las formas poseían un poder de fuego y luz. El poder se mantuvo, que puede estar en la naturaleza hasta que todos los poderes le sean quitados. Porque así como la luz del Espíritu se completó en 3 nubes, es necesario también que el poder que está en el Hades se complete a la hora señalada. Porque, por la gracia de la majestad, salía ella del agua por segunda vez. Porque mi cara la complació. Su cara también estaba contenta. Derdequeas ordena a la naturaleza dar a luz. Y le dije, que la semilla y el poder salgan de ti sobre la tierra. Y ella obedeció la voluntad del Espíritu para que ella pudiera ser llevada a nada. Y cuando sus formas regresaron, se frotaron la lengua entre sí y copularon, produjeron vientos y demonios y el poder que proviene del fuego, la oscuridad y el Espíritu. Pero la forma que permaneció sola arrojó a la bestia de sí misma. Ella no tuvo relaciones sexuales, pero ella fue la que se frotó sola. Y ella dio a luz un viento que poseía un poder del fuego y la oscuridad y el Espíritu. Y para que los demonios también pudieran llegar a estar desprovistos del poder que poseían a través de la relación impura, un útero estaba con los vientos parecidos al agua. Y un pene inmundo estaba con los demonios de acuerdo con el ejemplo de la oscuridad y en la forma en que se frotaba con el útero desde el principio. Y después de que las formas de la naturaleza habían estado juntas, se separaron unas de otras. Desecharon el poder, asombrados por el engaño que les había sucedido. Se afligieron con un dolor eterno. Se cubrieron con su poder. Y cuando los había avergonzado, me levanté con mi prenda en el power, que está por encima de la bestia, que es un light, para que pudiera hacer que la naturaleza fuera desolada.
La mente que había aparecido en la naturaleza de la oscuridad, y que era el ojo de la oscuridad, a mi deseo reinó sobre los vientos y los demonios. Y le di una semejanza de fuego, luz y atención, y una parte de la razón sin engaño. Por lo tanto, se le dio la grandeza para ser fuerte en su poder, independiente del poder, independiente de la luz del espíritu y la relación de las tinieblas, para que, al final de los tiempos, cuando la naturaleza sea destruida, pueda descansar en el lugar honrado. Porque él será hallado fiel, ya que ha aborrecido la falta de castidad de la naturaleza con la oscuridad. El fuerte poder de la mente surgió de la mente y del espíritu no concebido. Pero los vientos, que son demonios del agua y del fuego y de la oscuridad y de la luz, tuvieron relaciones sexuales hasta la perdición. Y a través de esta relación, los vientos recibieron en su útero espuma del pene de los demonios. Concebieron un poder en su vientre. Desde la respiración, los úteros de los vientos se ceñieron entre sí hasta que llegaron los tiempos del nacimiento. Bajaron al agua. Y el poder fue entregado, a través de la respiración que causa el nacimiento, en medio del roce. Y cada forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento estaban cerca, todos los vientos fueron recogidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz a todo tipo de falta de castidad. Y el lugar donde solo el viento iba estaba impregnado de falta de castidad. Las esposas estériles vinieron de él y los esposos estériles. Porque así como nacen, así también soportan. Tuvo relaciones sexuales hasta la perdición. Y a través de esta relación, los vientos recibieron en su útero espuma del pene de los demonios. Concebieron un poder en su vientre. Desde la respiración, los úteros de los vientos se ceñieron entre sí hasta que llegaron los tiempos del nacimiento. Bajaron al agua. Y el poder fue entregado, a través de la respiración que causa el nacimiento, en medio del roce. Y cada forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento estaban cerca, todos los vientos fueron recogidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz a todo tipo de falta de castidad. Y el lugar donde solo el viento iba estaba impregnado de falta de castidad. Las esposas estériles vinieron de él y los esposos estériles. Porque así como nacen, así también soportan. Tuvo relaciones sexuales hasta la perdición. Y a través de esta relación, los vientos recibieron en su útero espuma del pene de los demonios. Concebieron un poder en su vientre. Desde la respiración, los úteros de los vientos se ceñieron entre sí hasta que llegaron los tiempos del nacimiento. Bajaron al agua. Y el poder fue entregado, a través de la respiración que causa el nacimiento, en medio del roce. Y cada forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento estaban cerca, todos los vientos fueron recogidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz a todo tipo de falta de castidad. Y el lugar donde solo el viento iba estaba impregnado de falta de castidad. Las esposas estériles vinieron de él y los esposos estériles. Porque así como nacen, así también soportan. Concebieron un poder en su vientre. Desde la respiración, los úteros de los vientos se ceñieron entre sí hasta que llegaron los tiempos del nacimiento. Bajaron al agua. Y el poder fue entregado, a través de la respiración que causa el nacimiento, en medio del roce. Y cada forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento estaban cerca, todos los vientos fueron recogidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz a todo tipo de falta de castidad. Y el lugar donde solo el viento iba estaba impregnado de falta de castidad. Las esposas estériles vinieron de él y los esposos estériles. Porque así como nacen, así también soportan. Concebieron un poder en su vientre. Desde la respiración, los úteros de los vientos se ceñieron entre sí hasta que llegaron los tiempos del nacimiento. Bajaron al agua. Y el poder fue entregado, a través de la respiración que causa el nacimiento, en medio del roce. Y cada forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento estaban cerca, todos los vientos fueron recogidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz a todo tipo de falta de castidad. Y el lugar donde solo el viento iba estaba impregnado de falta de castidad. Las esposas estériles vinieron de él y los esposos estériles.
Porque así como nacen, así también soportan. A través de la respiración que causa el nacimiento, en medio del roce. Y cada forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento estaban cerca, todos los vientos fueron recogidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz a todo tipo de falta de castidad. Y el lugar donde solo el viento iba estaba impregnado de falta de castidad. Las esposas estériles vinieron de él y los esposos estériles. Porque así como nacen, así también soportan. A través de la respiración que causa el nacimiento, en medio del roce. Y cada forma del nacimiento recibió forma en él. Cuando los tiempos del nacimiento estaban cerca, todos los vientos fueron recogidos del agua que está cerca de la tierra. Dieron a luz a todo tipo de falta de castidad. Y el lugar donde solo el viento iba estaba impregnado de falta de castidad. Las esposas estériles vinieron de él y los esposos estériles. Porque así como nacen, así también soportan. Los demonios traen el diluvio y la torre de Babel. Gracias a ti, la imagen del Espíritu apareció en la tierra y el agua. Porque tú eres como la luz. Posees una parte de los vientos y los demonios y un pensamiento de la luz del poder del asombro. Porque todo lo que él sacó de la matriz sobre la tierra no era algo bueno para ella, sino que era su gemido y su dolor, debido a la imagen que apareció en ti desde el Espíritu. Porque eres exaltado en tu corazón. Y es una bendición, Chem, si se le da una porción a alguien y él se aparta del alma para ir al pensamiento de la luz. Porque el alma es una carga para la oscuridad, y aquellos que saben de dónde vino la raíz del alma también podrán atropellar la naturaleza. Porque el alma es una obra de falta de castidad y un objeto de desprecio al pensamiento de la luz. Porque yo soy el que reveló acerca de todo lo que no es concebido. Y para que el pecado de la naturaleza se llenara, hice el vientre, que estaba perturbado, agradable, la sabiduría ciega, que podría ser capaz de traerlo a la nada. Y a mi deseo, él conspiró con el agua de las tinieblas y también con las tinieblas, para que pudieran herir toda forma de tu corazón. Porque por la voluntad de la luz del Espíritu te rodearon, te ataron en la fe. Y para que su mente se volviera ociosa, envió un demonio, para que se proclamara el plan de su maldad. Y él causó un diluvio, y destruyó tu raza, para tomar la luz y quitar de la fe. Pero proclamé rápidamente por la boca del demonio que una torre llegó a estar a la altura de la partícula de luz, que quedó en los demonios y su raza, que era agua, que el demonio podría estar protegido del caos turbulento. Y el útero planeó estas cosas según mi voluntad para que ella pudiera derramarse por completo. Una torre llegó a ser a través de los demonios. La oscuridad estaba perturbada por su pérdida. Aflojó los músculos del útero. Y el demonio que iba a entrar en la torre estaba protegido para que las razas pudieran continuar y pudieran adquirir coherencia a través de él. Porque él posee poder de todas las formas. Regresa en adelante, oh Sem, y regocíjate grandemente sobre tu raza y fe, porque sin cuerpo y necesidad está protegido de todo cuerpo de oscuridad, dando testimonio de las cosas santas de la grandeza que les fueron reveladas en su pensamiento por mi voluntad. Y descansarán en el espíritu no concebido sin dolor. Pero tú, Sem, debido a esto, permanecías en el cuerpo fuera de la nube de luz, para que pudieras permanecer con fe. Y la fe vendrá a ti. Su pensamiento será tomado y dado a ustedes con una conciencia de luz. Te dije estas cosas en beneficio de tu raza desde la nube de luz. Y de la misma manera, lo que os diré acerca de todo, os lo revelaré completamente, para que lo reveléis a los que estarán sobre la tierra por segunda vez. Una perturbación deshace el poder de la naturaleza. Oh Chem, la perturbación que ocurrió a mi deseo sucedió para que la naturaleza pudiera quedar vacía. Porque la ira de la oscuridad disminuyó. Oh Chem, la boca de la oscuridad estaba cerrada. Ya no aparece en ella la luz que brilló para el mundo, según mi voluntad. Y cuando la naturaleza había dicho que su deseo se había cumplido, entonces todas las formas estaban envueltas por las aguas en una ignorancia orgullosa. La naturaleza volvió su vagina oscura y arrojó de ella el poder del fuego, que estaba en ella desde el principio a través del roce de la oscuridad. Se levantó y brilló sobre el mundo entero en lugar del justo.
Y todas sus formas enviaron un poder como una llama de fuego al cielo, como una ayuda a la luz corrompida, que se había levantado. Porque eran miembros del fuego caótico. Y no sabía que se había lastimado a sí misma. Cuando ella expulsa el poder que poseía, lo arrojó de los genitales. El demonio, que es un engañador, agitó el útero en todas sus formas. Y en su ignorancia, como si estuviera haciendo una gran cosa, le otorgó a los demonios y los vientos una estrella cada uno. Porque sin viento y estrellas no pasa nada sobre la tierra. Porque cada poder es llenado por ellos después de que fueron liberados de la oscuridad y el fuego y el poder y la luz. Porque en el lugar donde sus tinieblas y su fuego se mezclaban entre sí, se produjeron bestias. Y en el lugar de la oscuridad y el fuego, y el poder de la mente, y la luz, los seres humanos llegaron a existir. Siendo del espíritu, el pensamiento de la luz, mi ojo, no existe en cada persona. Porque antes de que el diluvio viniera de los vientos y los demonios, la lluvia llegó a la gente. Pero entonces, para que el poder que está en la torre pueda ser dado a luz y pueda descansar sobre la tierra, la naturaleza, que había sido perturbada, quería dañar la semilla que estará sobre la tierra después del diluvio. Los demonios fueron enviados a ellos, y una desviación de los vientos, y una carga de los ángeles, y un temor del profeta, una condenación de la palabra, para que yo pueda enseñarte, oh Sem, de que ceguera tu raza está protegida. Cuando os haya revelado todo lo que se ha dicho, entonces el justo brillará sobre el mundo con mi vestido. Y noche y día serán separados. Porque me apresuraré al mundo a tomar la luz de ese lugar, el que posee la fe. Y me apareceré a aquellos que adquirirán el pensamiento de la luz del Espíritu. Porque por causa de ellos apareció mi majestad, oh Chem, de que ceguera está protegida tu raza. Cuando os haya revelado todo lo que se ha dicho, entonces el justo brillará sobre el mundo con mi vestido. Y noche y día serán separados. Porque me apresuraré al mundo a tomar la luz de ese lugar, el que posee la fe. Y me apareceré a aquellos que adquirirán el pensamiento de la luz del Espíritu. Porque por causa de ellos apareció mi majestad, oh Chem, de que ceguera está protegida tu raza. Cuando os haya revelado todo lo que se ha dicho, entonces el justo brillará sobre el mundo con mi vestido. Y noche y día serán separados. Porque me apresuraré al mundo a tomar la luz de ese lugar, el que posee la fe. Y me apareceré a aquellos que adquirirán el pensamiento de la luz del Espíritu. Porque por causa de ellos apareció mi majestad, porque por causa de ellos apareció mi majestad, porque por causa de ellos apareció mi majestad. Sodoma, ciudad de Gnosis, está injustamente quemada. Cuando él haya aparecido, oh Sem, sobre la tierra, en el lugar que se llamará Sodoma, entonces salvaguarda la visión que yo te daré. Porque aquellos cuyo corazón era puro se congregarán a ustedes, por la palabra que ustedes revelarán. Porque cuando aparezcas en el mundo, la naturaleza oscura temblará contra ti, junto con los vientos y un demonio, para que puedan destruir la visión. Pero tú, proclama rápidamente a los sodomitas tu enseñanza universal, porque ellos son tus miembros. Porque el demonio de la forma humana se separará de ese lugar por mi voluntad, ya que es ignorante. Él guardará esta declaración. Pero los sodomitas, según la voluntad de la majestad, darán testimonio del testimonio universal. Descansarán con una conciencia pura en el lugar de su reposo, que es el espíritu no concebido. Y como estas cosas sucederán, Sodoma será quemada injustamente por una naturaleza base. Porque el mal no cesará para que vuestra majestad revele ese lugar. Entonces el demonio se irá con fe. Y luego aparecerá en las 4 regiones del mundo. Y cuando la fe aparezca en la última semejanza, entonces su apariencia se manifestará. Porque el primogénito es el demonio que apareció en la unión de la naturaleza con muchas caras, para que la fe pudiera aparecer en él. Porque cuando aparezca en el mundo, surgirán malas pasiones, terremotos, guerras, hambrunas y blasfemias. Porque a causa de él el mundo entero será perturbado. Buscará el poder de la fe y de la luz, no lo encontrará. Porque en ese momento el otro demonio aparecerá en el río para bautizar con un bautismo imperfecto y para molestar al mundo con una esclavitud de agua. Pero es necesario que aparezca en los miembros del pensamiento de la fe para revelar las grandes cosas de mi poder. Lo separaré del demonio, que es Soldas.
Y la luz que él posee del espíritu la mezclaré con mi prenda invencible, así como con aquel a quien revelaré en la oscuridad por tu bien y por el bien de tu raza, que será protegido de la oscuridad malvada. La letanía. Conoce, oh Chem. Eso sin el Orchayos y Amoyas. Y Estropayas y Chelkeak. Y Chelkea y Elayos. Nadie podrá pasar. Esta región malvada. Porque este es mi testimonio. Que a través de él he sido victorioso. La región malvada. Y he tomado la luz del espíritu. Del agua espantosa. Porque cuando los días señalados del demonio. El que bautizará erróneamente. Acércate, entonces apareceré. En el bautismo del demonio. Revelar con la boca de la fe. Un testimonio de los que le pertenecen. Testifico de ti, chispa, insaciable. Osei, los elegidos de la luz, el ojo del cielo. Y la fe, la primera y la última. Y Sofía, y Zafaya, y Zafaina. Y la chispa justa. Y la luz impura. Y tú, este, y oeste, y norte, y sur. Aire superior y aire inferior. Y todos los poderes y autoridades. Estás en la creación. Y tú, Moluchta y Soch. Son de cada trabajo. Y todo esfuerzo impuro de la naturaleza. Entonces pasaré por el demonio hasta el agua. Y remolinos de agua y llamas de fuego se levantarán contra mí. Entonces yo subiré del agua, habiendo puesto la luz de la fe y el fuego insaciable, para que por mi ayuda el poder del Espíritu pueda cruzar, la que ha sido echada en el mundo por los vientos y los demonios y las estrellas. Y en ellos se llenará toda impiedad. Finalmente, oh Chem, considérate agradable en el pensamiento de la luz. No dejes que tu pensamiento tenga tratos con el fuego y el cuerpo de oscuridad, que era una obra inmunda. Estas cosas que te enseño tienen razón. La parafrase. Esta es la paráfrasis, porque no recordabas que es desde el firmamento que tu raza ha sido protegida. El Orchayos es el nombre de la gran luz, el lugar del que he venido, la palabra que no tiene igual. Y la semejanza es mi prenda de honor. Y Derdequeas es el nombre de su palabra en la voz de la luz. Y Estropaya es la mirada bendita, que es el espíritu. Y Chelkeach es mi prenda, que ha venido del asombro, que estaba en la nube del himen que apareció como una nube con 3 formas. Y Chelkea es mi prenda que tiene 2 formas, el que estaba en la nube del silencio. Y Chelke es mi prenda que le fue dada de cada región, le fue dada en una sola forma de la grandeza, y él estaba en la nube de la región media. Y la estrella de la luz que se mencionó es mi prenda invencible que llevé en el Hades. Esta, la estrella de la luz, es la misericordia que sobrepasa el pensamiento y el testimonio de los que dan testimonio. Y se mencionó el testimonio, el primero y el último, la fe, la mente del viento de las tinieblas. Y Sopaya y Zafaina están en la nube de aquellos que han sido separados del fuego caótico. Y la chispa justa es la nube de luz que ha brillado en medio de ustedes. Porque en la nube de luz mi prenda bajará al caos. Pero la luz impura, un poder, apareció en la oscuridad y pertenece a la naturaleza oscura. Y el aire superior y el aire inferior, y los poderes y las autoridades, los demonios y las estrellas, estos poseían una partícula de fuego y una luz del espíritu. Y Moluchtas es un viento, porque sin él nada se produce sobre la tierra. Tiene la semejanza de una serpiente y un unicornio, sus protuberancias son múltiples alas. Y el resto es el útero que ha sido perturbado. La bendición de Sem y el pueblo del Espíritu. Eres bendecido, Chem, porque tu raza ha sido protegida del viento oscuro, que tiene muchas caras. Y darán testimonio del testimonio universal y del roce impuro de la naturaleza. Y llegarán a ser más elevados de mente al recordar la luz. Oh Sham, nadie que use el cuerpo podrá completar estas cosas. Pero a través del recuerdo, él podrá comprenderlos, para que, cuando su mente se separe del cuerpo, estas cosas puedan entonces ser reveladas a él. Han sido revelados a tu raza. Oh Chem, es difícil para alguien que usa un cuerpo completar estas cosas, como te dije. Y es un pequeño número que los completará, aquellos que poseen la partícula de la mente y el pensamiento de la luz del espíritu.
Mantendrán su mente del roce impuro. Para muchos en la carrera de la naturaleza buscará la seguridad del poder. No la encontrarán, ni podrán hacer la voluntad de la fe. Porque son semilla de la oscuridad universal. Se encontrarán en mucho sufrimiento. Los vientos y los demonios los odiarán. Y la esclavitud del cuerpo es severa, porque donde los vientos, y las estrellas, y los demonios son echados fuera del poder del Espíritu, allí el arrepentimiento y el testimonio vienen sobre ellos, y la misericordia los llevará al Espíritu no concebido. Y aquellos que están arrepentidos encontrarán descanso en la consumación y la fe, en el lugar del himen. Esta es la fe que llenará el lugar que ha quedado vacío. Pero aquellos que no comparten en el espíritu de luz y en la fe se disolverán en la oscuridad, el lugar donde el arrepentimiento no vino. Pero aquellos que no comparten en el espíritu de luz y en la fe se disolverán en la oscuridad. El lugar donde el arrepentimiento no vino, pero aquellos que no comparten en el espíritu de luz y en la fe se disolverán en la oscuridad, el lugar donde el arrepentimiento no vino. Soy yo quien abrió las puertas eternas que estaban cerradas desde el principio. A los que anhelan lo mejor de la vida, y a los que son dignos de descanso, les reveló. Le concedí percepción a los que perciben. Les revelé todos los pensamientos y las enseñanzas de los justos. Y no me convertí en su enemigo en absoluto. Pero cuando soporté la ira del mundo, fui victorioso. No había ninguno de ellos que me conociera. Las puertas del fuego y el humo sin fin se abrieron contra mí. Todos los vientos se levantaron contra mí. Los truenos y los relámpagos durante un tiempo se levantarán contra mí. Y traerán su ira sobre mí. Y a causa de mí, con respecto a la carne, ellos gobernarán sobre ellos según su raza. El bautismo impuro conduce a la esclavitud. Y muchos que usan carne errante bajarán a las aguas dañinas a través de los vientos y los demonios. Y están atados por el agua. Y el agua sanará con un remedio inútil. Se desviará y atará al mundo. Y los que hacen la voluntad de la naturaleza, 2 veces en el día del agua y las formas de la naturaleza. Y no se les concederá, cuando la fe los perturbe para que se lleven a sí mismos al justo. Ochem, es necesario que el pensamiento sea llamado por la palabra para que la esclavitud del poder del espíritu pueda salvarse del agua espantosa. Y es bienaventuranza si se le concede a alguien contemplar lo que es exaltado, y conocer el tiempo exaltado y la esclavitud. Porque el agua es un cuerpo insignificante. Y las personas no son liberadas porque están atadas en el agua, así como desde el principio la luz del espíritu fue atada. Osem, son engañados por múltiples demonios, pensando que a través del bautismo con la impureza del agua, que es oscura, débil, ociosa e inquietante, el agua quitará los pecados. Y no saben que del agua al agua hay esclavitud, error, falta de castidad, envidia, asesinato, adulterio, falso testimonio, herejías, robos, lujurias, balbuceos, ira, amargura. Por lo tanto, hay muchas muertes que cargan sus pensamientos. Porque lo predigo a los que tienen entendimiento. Se abstendrán del bautismo impuro. Y aquellos que tienen entendimiento de la luz del Espíritu no tendrán tratos con el roce impuro. Y su corazón no se desmayará, ni maldecirá, ni dará honor al agua. Donde está la maldición, está la deficiencia. Y la ceguera es donde está el honor, porque si se mezclan con los malvados, se vacían en el agua oscura. Donde se ha mencionado el agua, hay naturaleza, y el juramento, y la mentira, y la pérdida. Porque solo en el espíritu no concebido, donde descansaba la luz exaltada, no se ha mencionado el agua, ni se puede mencionar. Porque esta es mi apariencia, cuando haya completado los tiempos que se me asignan sobre la tierra, entonces arrojaré de mí mi vestido de fuego. Y mi inigualable vestido brillará sobre mí, y todas mis otras vestiduras que puse en todas las nubes que eran del asombro del espíritu. Porque el aire rasgará mi prenda. Mi prenda brillará, y dividirá todas las nubes hasta la raíz de la luz. El descanso es la mente y mi prenda. Y mis prendas restantes, las de la izquierda y las de la derecha, brillarán en la parte posterior para que aparezca la imagen de la luz. Porque en el último día mis prendas que me pongo en las 3 nubes descansarán en su raíz, es decir, en el espíritu no concebido, ya que están sin culpa a través de la división de las nubes. Por lo tanto,
He aparecido, impecable, a causa de las nubes, porque son desiguales, para que la maldad de la naturaleza pueda ser terminada. Porque ella deseaba en ese momento atraparme. Estaba a punto de contener a Soldas, que es la llama oscura, que estaba en lo alto, en el árbol del error, para que me atrapara. Ella se encargó de su fe, siendo vanagloriosa. Reboguel es decapitado. Y en ese momento la luz estaba a punto de separarse de la oscuridad, y se escuchó una voz en el mundo, diciendo, bendiciones en el ojo que te ha visto y la mente que ha apoyado tu majestad en mi deseo lo dirá el exaltado. Bendiciones en Reboguel entre todas las razas de personas, porque eres solo tú quien ha visto. Y ella escuchará. Y decapitarán a la mujer que tiene la percepción, a quien revelará sobre la tierra. Y según mi voluntad, ella dará testimonio, y cesará de todo esfuerzo vano de la naturaleza y el caos. Porque la mujer a quien decapitarán en ese momento es el apoyo del poder del demonio que bautizará la semilla de la oscuridad en severidad, para que la semilla se mezcle con la falta de castidad. Engendró una mujer. Se llamaba Reboguel. Mira, oh Chem, cómo se han cumplido todas las cosas que te he dicho. Y las cosas que te faltan, según mi voluntad, te aparecerán en ese lugar sobre la tierra, para que las reveles tal como son. No dejes que tu pensamiento tenga tratos con el cuerpo. Porque os he dicho estas cosas, por la voz del fuego, porque entré en medio de las nubes. Y hablé según el idioma de cada uno. Este es mi idioma que te hablé. Y te será quitado. Y hablarás con la voz del mundo sobre la tierra. Y te aparecerá con esa apariencia y voz, y todo lo que te he dicho. De ahora en adelante proceder con fe para brillar en las profundidades del mundo. Chem regresa de su viaje estático. Y yo, Chem, desperté como si de un sueño profundo. Me maravillé cuando recibí el poder de la luz y todo su pensamiento. Y procedí con fe a brillar conmigo. Y el justo nos siguió con mi prenda invencible. Y todo lo que me había dicho que sucedería en la tierra sucedió. La naturaleza fue entregada a la fe, que la fe podría volcarla y que la naturaleza podría estar en la oscuridad. Ella produjo un movimiento de giro mientras vagaba día y noche, sin descansar con las almas. Estas cosas completaron sus acciones. Entonces me regocijé en el pensamiento de la luz. Salí de las tinieblas y caminé en fe donde están las formas de la naturaleza, hasta la cima de la tierra, a las cosas que están preparadas. Tu fe está sobre la tierra todo el día. Porque toda la noche y el día rodea a la naturaleza para llevarse a sí misma al justo. Porque la naturaleza está agobiada y ella está preocupada. Porque nadie podrá abrir las formas del útero, excepto la mente sola a quien se le confió su semejanza. Porque espantosa es su semejanza de las dos formas de la naturaleza, la que es ciega. Pero aquellos que tienen una conciencia libre se retiran del balbuceo de la naturaleza. Porque darán testimonio del testimonio universal, quitarán la carga de las tinieblas, pondrán la palabra de la luz, y no serán guardados en el lugar insignificante. Y lo que poseen del poder de la mente lo darán a la fe. Serán aceptados sin dolor. Y el fuego caótico que poseen lo dejarán en la región media de la naturaleza. Y serán recibidos por mis vestiduras, que están en las nubes. Son ellos quienes guían a sus miembros. Descansarán en el espíritu sin sufrir. Y debido a esto, el término de fe señalado apareció en la tierra por un corto tiempo, hasta que la oscuridad es quitada de ella, y su testimonio es revelado que fue revelado por mí. Ellos, que demostrarán ser de su raíz, quitará la oscuridad y el fuego caótico. Pondrán la luz de la mente y darán testimonio. Por todo lo que he dicho debe suceder. La desolación final. Después de que deje de estar en la tierra y me retire a mi descanso, un gran error maligno vendrá sobre el mundo, y muchos males de acuerdo con el número de las formas de la naturaleza. Llegarán tiempos malvados. Y cuando la era de la naturaleza se acerca a la destrucción, la oscuridad vendrá sobre la tierra. El número será pequeño. Y un demonio surgirá del poder que tiene una semejanza de fuego. Él dividirá el cielo, y descansará en lo profundo del oriente. Porque el mundo entero temblará. Y el mundo engañado será arrojado a la confusión. Muchos lugares se inundarán debido a la envidia de los vientos y los demonios que tienen un nombre que no tiene sentido,
por Bea, Chloerga. Ellos son los que gobiernan el mundo con su enseñanza. Y extravían muchos corazones a causa de su desorden y su falta de castidad. Muchos lugares serán rociados con sangre, y 5 razas por sí mismas se comerán a sus hijos. Las regiones del sur recibirán la palabra de la luz. Pero los que son del error del mundo y del este. Un demonio saldrá del vientre de la serpiente. Estaba escondido en un lugar desolado. Realizará muchas maravillas. Muchos lo odiarán. Un viento saldrá de su boca con una semejanza femenina. Su nombre se llamará Abalv. Reinará sobre el mundo de este a oeste, su nombre se llamará Abalv. Reinará sobre el mundo de este a oeste, su nombre se llamará Abalv. Reinará sobre el mundo de este a oeste. Entonces la naturaleza tendrá una oportunidad final. Y las estrellas cesarán del cielo. Se abrirá la boca del error para que la oscuridad del mal se vuelva ociosa y silenciosa. Y en el último día las formas de la naturaleza serán destruidas con los vientos y todos sus demonios se convertirán en un bulto oscuro, tal como lo fueron desde el principio. Y las dulces aguas que fueron agobiadas por los demonios perecerán. Porque donde el poder del Espíritu se ha ido, están mis dulces aguas. Las otras obras de la naturaleza no se manifestarán. Se mezclarán con las aguas infinitas de la oscuridad. Y todas sus formas cesarán de la región media. Chem asciende, en mente, y recita la letanía. Yo, Chem, he completado estas cosas. Y mi mente comenzó a separarse del cuerpo de la oscuridad. Mi tiempo se completó. Y mi mente puso el testimonio inmortal. Y dije: declaro tu testimonio. Lo que me has revelado. El Horchayos. Y tú, Amoyayás. Y tú, Sederqueas. Y tu astucia, Estropayás. Y tú, Chalqueac. Y tú, Chelquea. Y Chelque y Elayos. Tú eres el testimonio inmortal. Te testifico. Spark, el insaciable. Quien es un ojo del cielo y una voz de luz. Y Sopaya, y Zafaya, y Zafaina. Y la chispa justa. Y la fe, la primera y la última. Y el aire superior y el aire inferior. Y todos los poderes y las autoridades que están en el mundo. Y tú, luz impura. Y tú también, este, y oeste, y sur, y norte. Ustedes son las zonas del mundo habitado. Y tú también, Moluchta y Esoch. Tú eres la raíz del mal. Y cada trabajo y esfuerzo impuro de la naturaleza. Estas son las cosas que completé mientras daba testimonio. Yo soy Chem. El día que iba a salir del cuerpo, cuando mi pensamiento permaneció en el cuerpo, me desperté como si fuera de un sueño profundo. Y cuando me levanté, por así decirlo, de la carga de mi cuerpo, dije: así como la naturaleza se hizo vieja, también lo es en el día de los seres humanos. Bendiciones a los que sabían, cuando dormían, con qué poder descansaba su pensamiento. Y cuando las Pléyades se separaron, vi nubes, ¿qué pasaré? Porque la nube del espíritu es como un berilo puro. Y la nube del himen es como una esmeralda brillante. Y la nube de silencio es como un amaranto floreciente. Y la nube de la región media es como un jacinto puro. Y cuando el justo apareció en la naturaleza, entonces, cuando la naturaleza estaba enojada, se sintió herida, y le concedió a Morpaya que visitara el cielo. El justo visita durante 12 periodos para visitarlos durante un periodo, de modo que su tiempo pueda completarse rápidamente y la naturaleza pueda volverse ociosa. Ve en gracia y fe. Bendiciones a aquellos que se protegen contra la herencia de la muerte, que es el agua pesada de la oscuridad. Porque no será posible conquistarlos en unos momentos, ya que se apresuran a salir del error del mundo. Y si son conquistados, serán retenidos de ellos y serán atormentados en la oscuridad hasta el tiempo de la consumación. Cuando la consumación haya llegado y la naturaleza haya sido destruida, entonces sus pensamientos se separarán de la oscuridad. La naturaleza los ha cargado por un corto tiempo. Y estarán en la luz inefable del espíritu no concebido sin una forma. Y así es la mente, como he dicho desde el principio. De ahora en adelante, Osem, ve en gracia y continúa en fe sobre la tierra.
Porque cada poder de luz y fuego será completado por mí gracias a ti. Porque sin ti no serán revelados hasta que hables de ellos abiertamente. Cuando ustedes dejen de estar en la tierra, serán dados a los dignos. Y aparte de esta proclamación, que hablen de ti sobre la tierra, ya que tomarán la tierra despreocupada y agradable. La Biblioteca Nag Hammadi. Traducido por Willis Barnstone.